Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de estática. Abordaremos la temática de sólidos rígidos. Como habíamos hablado al inicio del curso, el estudio de la mecánica y del equilibrio de los cuerpos se puede dividir en dos grandes grupos. El equilibrio de partícula, donde todas las fuerzas convergen en el mismo punto, en este caso A, y por lo tanto la condición de equilibrio del cuerpo se puede garantizar haciendo que la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z sea igual a 0. En el caso del sólido rígido, observemos acá que cuando hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre sobre todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, vamos a tener el peso W, aquí la fuerza que ejerce la carga debido a su peso, y en los apoyos unas reacciones con el fin de sostener el elemento. Vemos acá que las fuerzas no son congruentes. Por ejemplo, W y esta fuerza debida al peso, que voy a llamar P, no se interceptan en ningún punto. Y A y B se interceptan con W y P en puntos diferentes. Físicamente, ¿qué significa esto? Que el efecto que van a producir las fuerzas sobre el cuerpo puede generar tanto desplazamientos en X, Y y Z como momentos que se definen como la tendencia al giro del cuerpo. Podríamos pensar entonces que debido a las cargas, la grúa va a tener una tendencia al giro. Esa tendencia al giro, si está en equilibrio, debe ser igual a 0. Por lo tanto, en los sólidos rígidos tenemos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 en X, Y y Z. De la misma manera, se debe garantizar que la sumatoria de momentos en X, Y y Z sea igual a 0. Es decir, que el sólido rígido no tenga movimiento ni de traslación ni de rotación. Aquí vamos a aprender unos nuevos conceptos. El primero ya lo hemos mencionado, que corresponde al momento, que es el producto de la fuerza por la distancia. El segundo es la ubicación de un punto muy importante en los sólidos rígidos que corresponde al centro de gravedad. Entendamos al centro de gravedad como un punto dentro del cuerpo sobre el cual yo puedo colocar toda la fuerza equivalente al peso. En este caso, W representa la fuerza generada por el peso de la grúa. Igualmente vamos a tener unas fuerzas que se dividen en internas y en externas. Las internas son las que mantienen unido al cuerpo, mientras que las externas representan la acción de fuerzas ajenas al cuerpo. Ejemplos de este tipo de fuerzas: la debida a la carga que estamos soportando y las reacciones en los apoyos, en este caso A y B. Podríamos entenderlo también como la fuerza que tiene que ejercer la pared para soportar el peso de la grúa. Vamos a verlas con más detalle. Pero primero hablemos sobre el principio de transmisibilidad. ¿Qué nos dice el principio de transmisibilidad? Que si variamos la ubicación de la fuerza a lo largo de su línea de acción, esta no va a afectar las condiciones de equilibrio del cuerpo. Para entenderlo mejor, les presentamos un ejemplo. En la figura podemos observar un camión, el cual es alado por 3 personas. Podríamos dibujar la acción de ellas sobre el cuerpo como una fuerza que la vamos a llamar F. ¿Qué pasa si las personas se van a la parte de atrás del camión y en lugar de jalarlo, lo empujan? Estas también pueden generar una misma fuerza de magnitud F para desplazar el cuerpo. Si esta fuerza se mueve a lo largo de la línea de acción, que vendría a ser una línea imaginaria infinita con la misma dirección que tiene la fuerza, el efecto sobre el cuerpo no va a cambiar. Démonos cuenta aquí que debido a la acción de la fuerza, ambos camiones se van a desplazar. Y si la fuerza es la misma,
el desplazamiento también va a ser el mismo. Vectorialmente, en los diagramas de cuerpo libre, observamos que esta condición de la fuerza empujando el camión o jalándolo nos produce dos diagramas de cuerpos libres que son equivalentes. Otro ejemplo lo observamos aquí con este bloque, al que le hemos aplicado dos fuerzas P1 y P2. Para que estén en equilibrio, P1 debe ser igual a P sub 2. ¿Qué pasa si yo traslado esta fuerza para acá y la P2 en el otro sentido? Vamos a tener nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre y al plantear las condiciones de equilibrio vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y por lo tanto P2 tiene que ser igual a P1. Nuevamente, al desplazar las fuerzas por la línea de acción, observamos que las condiciones de equilibrio no cambian. El principio de transmisibilidad es muy útil para resolver ejercicios de estática, sin embargo debemos aplicarlo con cuidado. Observemos que en el primer ejemplo nuestro bloque está sometido a unas fuerzas de tensión, por lo tanto él va a querer alargarse. Por su parte, en la figura 2, el bloque está sometido a fuerzas de compresión. Por lo tanto, el efecto real de estas fuerzas va a tender a comprimirlo. Situación que no está contemplada dentro del principio de transmisibilidad. Otro de los conceptos que tenemos que tener muy claro es el concepto de fuerzas externas e internas. Jamás debemos mezclar en un diagrama de cuerpo libre las fuerzas internas con las externas, puesto que las condiciones de equilibrio no nos van a cuadrar. Para entender qué es una fuerza interna o una fuerza externa, primero debemos definir nuestro sistema de análisis. En este caso, cuando nosotros planteamos el equilibrio de este cuerpo, vamos a asumir que vamos a analizar todo el entramado completo, es decir, las barras AD, CF y BE. ¿Cuáles nosotros consideramos las fuerzas externas? Las que actúan sobre o por fuera del entramado. En este caso tendríamos la tensión que ejerce la cuerda, el peso o la fuerza que ejerce el peso y la reacción en los apoyos, que correspondería a las componentes AX y AY. Dependiendo del tipo de apoyo va a depender la dirección de las fuerzas que actúan sobre ella. En el caso de un apoyo tipo pasador, nosotros no conocemos el componente X ni el componente Y. Por lo tanto, se asumen acá en el diagrama de cuerpo libre. Cuando se trata de un patín, por ejemplo, que vendría a ser como un sistema que esté apoyado sobre unas ruedas, estas van a ejercer una fuerza perpendicular a la superficie y únicamente vamos a tener un componente de las fuerzas. Eso lo vamos a profundizar más adelante, pero es muy importante porque entendiendo bien cómo funciona la reacción en los apoyos, podemos disminuir el número de incógnitas en nuestro ejercicio. Pasemos ahora a las fuerzas internas. Las fuerzas internas, como ya lo habíamos dicho, son las que permiten que el cuerpo permanezca unido, en este caso la estructura. Observemos acá que las fuerzas internas las podemos analizar cuando hacemos el dibujo de explosión o cuando analizamos individualmente cada uno de los componentes que conforman la estructura. En el caso de BE, es un caso sencillo que ya hemos manejado. Miren que tenemos una barra con dos fuerzas en los extremos y la única forma para que se garantice el equilibrio es haciendo que esas dos fuerzas tengan la misma dirección, la misma magnitud y sentido contrario. Igualmente, el caso de AD es un poco más complejo, donde tenemos esta fuerza aquí paralela a la barra BE, que la obtendríamos su dirección del análisis de esta otra barra, una reacción en C que la desconocemos, por lo tanto trabajamos los componentes CX y CY. En T también debemos descomponerlo en TX
y TY, pero nosotros ya conocemos la dirección de T, debido a que tiene que ser paralela a la cuerda de G. Finalmente, en A vamos a tener reacciones a X y a Y porque desconocemos el sentido de la fuerza en el pasador. Vamos a hablar ahora sobre el último concepto que corresponde al momento de una fuerza. Entonces, cada vez que aplicamos una fuerza sobre un sólido rígido, este va a tener una tendencia al giro. En la figura vemos cómo esta fuerza sobre este sólido se aplica en el punto a una distancia que nosotros hemos denominado R. Generando una tendencia al giro del cuerpo que aquí la hemos llamado MO. Físicamente, el momento va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia. Ojo, que este es un producto vectorial. Así que cuando decimos que el momento es igual a R cruz F, nos referimos a un producto de vectores. Otra forma de representar este producto corresponde a la definición misma del producto cruz, donde vemos que el momento va a ser igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que forman las dos fuerzas. Este es el ángulo más agudo de los dos, porque miren que podríamos decir que existen acá varios ángulos, ¿cierto? A este lo voy a llamar beta, pero beta es el más grande y es el conjugado del beta prima que dibujo acá. Lo mismo pasa con teta. Acá va a haber otro ángulo que se llama teta prima. Y teta prima es igual a teta, al igual que beta es igual a beta prima. En este caso, siempre el seno de teta tiene que ser el ángulo más pequeño. Aquí tenemos nosotros la definición de producto cruz, donde tenemos dos vectores P y Q en el plano, y cuando nosotros encontramos el producto cruz de P por Q, obtenemos otro vector B. La característica principal de este vector es que es perpendicular al plano que contiene a los otros dos. Matricialmente, nosotros podemos también definir el momento o encontrar el momento formando una matriz a partir de I, J y K. Este tipo de solución es muy práctica cuando analizamos ejercicios en el espacio, mientras que la versión de momento igual a fuerza por distancia o el producto cruz de R y F se nos facilita mucho en el análisis de ejercicios en el plano. Hablemos ahora de la regla de la mano derecha. Esta nos permite encontrar el sentido del momento perpendicular al plano que contiene a F y a R. La nomenclatura que vamos a utilizar de la regla de la mano derecha puede tener signo positivo o negativo. Positivo cuando gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj y negativo cuando gira en el sentido de rotación de las manillas del reloj. Vamos a analizar entonces cómo aplicar este concepto. Observemos esta figura de acá, donde nosotros tenemos una fuerza que se aplica sobre un cuerpo o sobre un sólido rígido. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que aquí van a haber unas reacciones a X y a Y debido a la presencia del pasador. Observemos que AX se intercepta con F en este punto, mientras que AY es perpendicular a ellos y no se intercepta en ningún lugar. Como las fuerzas no son concurrentes, se trata de un ejercicio de sólido rígido y no de partícula. Ahora bien, debido a esto, nosotros debemos garantizar que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Como es el plano, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y la sumatoria de momentos va a ser igual a 0.
como las fuerzas están en el plano X y Y, el momento va a estar en Z, que vendría a ser el plano o el eje perpendicular al plano XY. Pero hasta ahora no hemos hablado sobre la mano derecha. Fíjense en acá que la fuerza, cuando actúa sobre el cuerpo, va a hacer que esta barra tenga una tendencia al giro, que lo hemos llamado momento. Este giro se puede dar tanto en el sentido de las manecillas del reloj como en el sentido contrario de las manecillas del reloj. En este caso tenemos una fuerza positiva que hace girar al cuerpo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. No se confundan, hay algunas personas que toman en consideración el momento dependiendo del sentido de la fuerza y cometen el error de decir que fuerzas positivas generan momentos positivos y que si la fuerza es negativa generan momentos negativos. Pero miren este otro caso de acá. Tenemos una fuerza, en este caso negativa, si asumimos que X es positivo en este sentido y Y en este otro, que se aplica sobre la barra y tiene un sentido de giro contrario a las manecillas del reloj. Entonces tenemos una fuerza negativa y un momento positivo. Por lo tanto, asumir que una fuerza positiva genera un momento positivo y una negativa un momento negativo es totalmente falso. ¿Cómo nosotros sabemos el sentido de nuestro momento? Aplicando la regla de la mano derecha. Vamos a nosotros entonces a colocar nuestros dedos o las uñas de nuestros dedos en dirección del sentido de la fuerza. Y vamos a girar la muñeca con respecto al punto al cual estamos calculando el momento. Si la tendencia al giro de la mano es contraria al sentido de las manecillas del reloj, vamos a tener un momento positivo. Si por el contrario la fuerza o la tendencia es en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a considerar que el momento es negativo. No importa si se utiliza la mano derecha o si se utiliza la mano izquierda. Inclusive dependiendo de los autores, algunos consideran el momento positivo en el sentido de las manecillas del reloj y el negativo en el sentido contrario. Y los efectos o los resultados de equilibrio no se van a afectar. Lo que sí debemos tener presente siempre es que asumamos la misma convención para todos los casos. Porque si cambiamos la convención, ahí sí no vamos a poder encontrar el equilibrio. Veamos ahora los momentos negativos. Entonces, acá tenemos una fuerza negativa que hace girar al cuerpo en el sentido de las manecillas del reloj. Un momento negativo. De la misma forma, podemos tener una fuerza positiva que genera un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj. Una manera sencilla de poder determinar la dirección del momento es aplicando la regla de la mano derecha. En este caso, las uñas de nuestras manos van a apuntar hacia abajo. Vamos a girar la muñeca con respecto al punto y el sentido del dedo pulgar nos va a decir si el momento es positivo o negativo. Algunos autores plantean que si el pulgar apunta hacia afuera del papel, vamos a tener un momento positivo, y que si apunta hacia adentro del papel, vamos a tener un momento negativo. Esto únicamente aplica para ejemplos o para ejercicios donde estemos trabajando en el plano. Cuando tenemos ejercicios en 3 dimensiones, igual el momento sigue siendo perpendicular al plano que contiene a F y a R, pero puede tomar diferentes direcciones. Con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.